Muy buenas tardes para todos los asistentes. Estamos en la primera web conference del curso Planificación, Programación y Control de Proyectos. Sean todos bienvenidos. Lo que se espera en esta web conference es dar unos lineamientos acerca de la dinámica del curso y de lo que se requiere en el mismo para podernos estructurar asertivamente de tal manera que los objetivos pues se cumplan. En ese sentido, entonces, me permito compartir pantalla y empezamos con nuestra web de esta tarde. Bien, el contenido de la reunión de la tarde de hoy, entonces, va a ser pues presentarles el curso. Este es un curso electivo disciplinar específico de la línea de profundización sobre proyectos. Vamos a ver los resultados de aprendizaje, tener en cuenta algunos acuerdos para el acorde, funcionamiento y manejo del mismo curso, y ya entraremos directamente entonces a la contextualización disciplinar del curso en mención. Bien, entonces, sus docentes de este curso académico para el semestre 1601 del 2024 son los siguientes. En primera instancia está la ingeniera Laura Patricia Carranza, ingeniera industrial, magíster en gestión industrial, investigadora principal de un proyecto y coinvestigadora de 2 proyectos más, docente del curso virtual. El ingeniero José Daniel Gómez Méndez, ingeniero industrial, especialista en docencia universitaria, magíster en gestión y dirección de proyectos, docente del curso virtual. Los dos ya tienen muy buena experiencia. Jessica, buenas tardes. ¿Me escuchas? Qué pena, hubo una interrupción. Bien, entonces los dos tienen una vasta experiencia en el manejo de los cursos virtuales, y como su directora de curso, quien les habla, Nidia Rincón, soy ingeniero industrial, soy especialista en educación superior, especialista en gerencia de proyectos, magíster en administración de negocios, y pues soy investigador clasificado en ciencias. Eh, Todo esto, la idea es que ustedes comprendan, pues, que el curso como tal está supremamente bien respaldado desde la parte em, estructural, pero también desde la parte de talento humano. En ese sentido, entonces, tal como lo decía la agenda, la presentación del curso, mm, la presentación del curso la tenemos a continuación. El curso tiene, bueno, continuemos. Entonces, en ese sentido, em, el curso con código 212-055 tiene un nivel de formación profesional, o sea, es a nivel de formación profesional. El número de créditos son 3, la tipología del curso es metodológico. El curso, su estrategia de aprendizaje es aprendizaje basado en proyectos, y lo que se espera básicamente entonces en los resultados de aprendizaje es lo siguiente. En primera instancia, comprender los conceptos, la terminología y los propósitos del curso en general y de las unidades en particular como fundamento para el diseño básico de un proyecto. Segundo, identificar situaciones empresariales reales en unos espacios propicios para que podamos tener la capacidad de tener la
evaluación de la planificación, de la programación y control de los proyectos y finalmente poder establecer los riesgos y cómo podemos mitigar esos riesgos al interior de los proyectos. Bien, el curso, entonces, digamos que los acuerdos a los que en la red de curso ya se establecieron y que esperamos ustedes y cada uno de los asistentes a este curso académico, pues lo tengan claro, es que la forma para comunicarse con cada uno de sus docentes, sea con el ingeniero José o con la ingeniera Laura, pues o conmigo, va a ser por correo interno del curso, por correo institucional o por los canales Teams. ¿Cuáles son los canales Teams? Entonces, este curso ya se abrió un grupo, un equipo de Teams que se llama Planificación, Programación y Control de Proyectos, donde van a encontrar tanto al ingeniero José, a la ingeniera Laura o a la ingeniera Nidia. Ya nos distribuimos en unos horarios de atención donde en ese equipo siempre va a haber alguien en ese chat atendiéndolos, tratando de suplir sus inquietudes, sus dificultades, pero si de pronto hay algo un poquito más particular que se quiera manejar, entonces pues ni más faltaba, lo pueden hacer con su docente en primera instancia, es decir, a través del correo interno o de la cuando hablo de correo interno es del correo interno del curso. Cuando hablamos de correo institucional es el que todos tenemos, que en el caso mío es nidia.rincon@unad.edu.co. Bien, entonces acá está el link de acceso al equipo de planificación, programación y control de proyectos, y ahí van a encontrar en ese equipo la grabación de la presente web conference, de pronto algunos tips de cómo ir avanzando en sus procesos. Si ustedes quieren hacer preguntas, también están en toda su libertad y con todo cariño estaremos dispuestos para poderles solucionar. Bien. Pasemos entonces a una parte que es muy importante y que en esta agenda, pues tenemos que dejar claramente que son los acuerdos. Los acuerdos, entonces, la fecha de entrega, lo que se espera y máxime nosotros como ingenieros, pues debemos estar supeditados a realizar las entregas, ojalá 1 o 2 días antes de que se cierre la fecha de la entrega, de tal manera que no se nos presenten problemas o dificultades para la entrega respectiva. En el sentido del trabajo en equipo y el respeto por los derechos de autor, es muy importante lo siguiente: los derechos de autor no solo los tocamos en el sentido que los autores que ya han publicado o esto, no, también quiero hacerles un llamado muy especial a los derechos de autor de sus compañeros que hacen unos aportes, unos aportes, alguna cosa, digamos, nueva, bueno, qué sé yo. Entonces, mm, ninguno coja ese material, lo medio modifique y lo ponga como si fuera propio, porque ahí le estamos dando el respeto por su derecho de autor de su compañero de equipo. Claro, yo confío que a esta altura, pues ya, bendito Dios, tenemos unos comportamientos éticos responsables y que van a permitir, pues, que este tipo de situaciones no se presenten en el presente curso. Bien, entonces, por favor, entregar lo más ajustado posible a las fechas.
tener mucho respeto por los derechos de autor y tener mucho respeto por hacer unas verdaderas construcciones colectivas donde de verdad se pueda ver la construcción del conocimiento a partir de acciones bien interesantes y que estoy segura todos desde su conocimiento previo, pues es mucho lo que van a poder aportar en este presente curso académico. Bien, planificación, programación y control de proyectos es un curso de la línea de profundización de gestión de proyectos, como ya se lo había comentado. Tiene 3 créditos académicos, está dentro de esa misma línea de profundización, entonces van a encontrar los cursos de gestión de alcance, tiempo y costo, la metodología de gestión de proyectos y la herramienta el curso de herramientas y software para la gestión de proyectos. Lo que se espera es que de esta línea salga un resultado de construcción integral de aporte sustantivo en los estudiantes frente a la formulación, a la evaluación y al control de los proyectos. Bien, el objetivo en este sentido es que el estudiante inicie y fortalezca sus conocimientos metodológicos en estos temas. El curso, como ya les había mencionado, tiene 3 créditos académicos y por ende está dividido en 3 unidades. La primera, que vamos a hacer referencia hacia la planificación de los proyectos. La segunda, vamos a hacer mayor énfasis en el proceso de programación, donde también utilizaremos y se verán el aprendizaje del bien que hacer de las rutas críticas y la tercera, la unidad que se refiere a control de proyectos, donde digamos que los estudiantes van a fungir como evaluadores de los proyectos, donde van a poder identificar qué tan controlado está el proyecto o qué tan fuera de control y dentro de unas digamos, estrategias y metodologías que se esperan aprender para poder tener el aprendizaje sustantivo de cómo podemos controlar a un proyecto desde que se empieza a estructurar. Bien, bueno, no sé si Joseph, muy buenas tardes. ¿Tienes alguna pregunta hasta el momento? Buenas tardes. No, por ahora no. Sigo escuchando la web. Ok, bueno, listo, no hay ningún problema. Muchas gracias. Entonces, ya entrando en lo disciplinar propiamente, pues lo primero que debemos tener claro es que los proyectos, pues cada vez son más, digamos, requeridos. ¿Por qué? Porque cada vez más instituciones y empresas, tanto públicas como privadas, y de todo el mundo, utilizan como unidad básica de análisis de la buena gestión la rutina de gestión y herramienta de realizar toda la evolución de su organización a través de proyectos. En ese sentido, pues entonces es tan importante que se comprenda la enseñanza y divulgación de la técnica conocida como la gestión de proyectos, que la gestión de proyectos incluye la planificación, la evaluación y el control. Bien, así pues, entonces es muy importante que comprendamos que cada vez se deben ampliar más pues los esquemas de planteamiento y que en ese sentido se busque ofrecer una visión más completa del panorama en donde se va a insertar el proyecto, que se haga del analista de proyectos, digamos,
asiduo o que tenga esa capacidad de tener la mayor información posible sobre las ocurrencias y usos de las tecnologías, sobre los modelos administrativos y de organización, de tal manera que privilegien las alianzas entre todas las stakeholders, entre la estructuración financiera y entre la penetración y conocimiento de comportamiento de los mercados que debemos tener en cuenta que a esta altura son esos mercados nacionales e internacionales. Y pues para esto entonces es fundamental, obviamente, sido claramente las clases de bienes o servicios que se pretenden dar, tener en cuenta la legislación de cada país, pero si bien estamos trabajando dentro de Colombia solamente, entonces tenemos que tener en cuenta la legislación de nuestro país, pero también la legislación de cada departamento o de cada zona. Esto entre unos tantos de los aspectos que deben tenerse en cuenta en el planteamiento de un proyecto. Es decir, para que éste tenga que pudiéramos decir, una contextualización real, factible, y que esté en concordancia con la definición, pues, del alcance de lo que se espera lograr con el proyecto. De ahí que el gestor de proyectos debe tener, si bien una visión panorámica, pero también simultánea de lo local y de lo global, y debe tener esa capacidad de resiliencia ante este mundo cambiante y un tanto aleatorio. El gestor de proyectos, entonces, debe transformar un problema que sea una necesidad, una carencia, en una oportunidad. Es decir, aquello que lo vamos a ver como confuso, oscuro, una situación que está siendo compleja y difícil de entender, la vamos a transformar en un camino accesible y fácil de comprender para poder encontrar soluciones a través de, pues, el proyecto que esté constituido como plan de proyecto. Bien. Hay que tener en cuenta que el ciclo de un proyecto, perdónenme, el ciclo de un proyecto tiene las siguientes partes. El ciclo de un proyecto, entonces, nace de la idea. Discúlpame, ¿estás viendo mi pantalla? Sí, señora. Ok, perfecto. Entonces, partamos del principio que formular un proyecto en un contexto significa verificar los efectos económicos, técnicos, financieros, institucionales, jurídicos, ambientales, políticos y organizativos, ¿sí? O sea, es todo, tenerlo muy, muy en cuenta. Es tan importante la identificación de esa gran necesidad para poder dar un paso hacia el avance en el estudio preliminar o estudio de preinversión del proyecto. Entonces, el, el ciclo de vida de un proyecto eh, tiene diferentes etapas que se recorren, entonces, tal como lo estamos viendo acá, la preinversión, luego vamos a la inversión y finalmente a la operación. Entonces, en la preinversión vamos a tener la identificación, la selección, la formulación, la evaluación y la negociación de cómo posiblemente se llevaría a cabo, cómo estaría constituido el proyecto. Mientras que en la parte de inversión ya es algo propio de la gerencia de proyectos, donde vamos a tener etapas de planeación, ejecución, control y revisión de resultados para llegar finalmente a la operación, que es ya
la marcha blanda, que es cuando empezamos o damos el inicio al proyecto, y la marcha plena, donde vamos a tener la administración de la operación pura y donde vamos a estar haciendo en todo momento la operación, control y revisión. Es decir, que, retomando un poquito, la fase de preinversión corresponde a todos los estudios que se precisan adelantar antes de tomar la decisión formal de canalizar o no recursos hacia un objetivo en particular. Esta fase es muy importante que tengamos en cuenta que incluye procesos de, insisto, identificación, selección, formulación, evaluación y negociación del proyecto. Ustedes dirán, ¿cómo así negociación? Porque pues toca mirar las partes interesadas del mismo. Por ejemplo, ya, a diferencia que la inversión o ejecución del proyecto es básicamente la etapa de movilización de los recursos, tanto humanos, financieros, físicos, con el propósito de que de garantizar los medios idóneos, los medios acertados para el cumplimiento posterior del objetivo organizacional y por ende en concordancia del objetivo pues del proyecto. Y ya la etapa de operación entonces corresponde a una actividad permanente y rutinaria encaminada a la producción de un bien o a la prestación de un servicio donde lo que hacemos es dar cumplimiento a ese proyecto. Hay que tener en cuenta que el proyecto tiene un horizonte, insisto, la preinversión, la ejecución, la operación y obviamente el cierre o fin de la liquidación del proyecto. O sea, ya cuando digamos, lo finalizamos porque se ha cumplido a cabalidad el mismo. Bien, entonces, en esta primera parte del curso académico, es muy importante que tengamos en cuenta que para la identificación de los proyectos, para hacerlo de manera asertiva, se fundamenta en la explicación de los aspectos principales de ese problema, de esa necesidad o planteamiento de las posibles alternativas de solución o la forma en las que se puede aprovechar una oportunidad que se esté dando en ese momento. El proyecto generalmente está relacionado con la capacidad o la potencialidad de aprovechar una situación favorable o la necesidad imperativa de enfrentar la carencia de bienes o servicios, pues porque digamos que no tenemos esos bienes o servicios, ¿sí? O si se tienen de pronto un suministro inadecuado de esos bienes, o ese bien está con mala calidad. También el proyecto puede surgir de la necesidad de garantizar la oferta de ese bien o servicio en un tiempo prolongado y en unas condiciones esperadas. En fin, si ustedes se dan cuenta, la identificación de los proyectos también en muchas de las oportunidades puede estar relacionado y tener en cuenta los planes de desarrollo y de los estudios sectoriales, que son, bueno, una fuente sustantiva para la identificación de proyectos y para poder enmarcar los proyectos dentro de plan de desarrollo departamental, plan de desarrollo municipal, institucional, de tal manera que tenga el proyecto en su parte de preinversión un asidero que le permita al mismo poder
tener unas bases firmes a través de la identificación donde surgen diagnósticos, o sea, esa información la podemos tener a partir de los diagnósticos sectoriales, a través de diagnósticos del departamento, del municipio, o a través de los estudios de consumo de los productos de un país o de una región, ¿sí? En fin. Entonces, teniendo en cuenta que estos diagnósticos ojalá nos puedan ofrecer algún tipo de estadísticas de bienes y servicios, donde tengamos unas oportunidades derivadas de la inteligencia de mercados externos, así también trabajo sobre la transferencia y posible apropiación de la tecnología. Y como se dan cuenta, es mucho, mucho lo que nos puede generar información para ayudar a estructurar pertinentemente la identificación del proyecto. Ahora, teniendo claro estas partes, podemos pasar a la selección del proyecto, que en su sentido estricto, en la mayoría de los casos, viene a hacer, digamos, la determinación de acuerdo a las perspectivas y a las condiciones de las posibles opciones o resultados que se esperan del mismo. El criterio de guía, digamos, de un empresario para poder decir, nos vamos por este proyecto o nos vamos por este otro, básicamente están en correlación al beneficio que ese proyecto le puede generar a ese empresario. Obviamente, teniendo en cuenta las restricciones de capital, la magnitud del riesgo, y entonces, pues el empresario estudiará las diferentes alternativas que compitan para la asignación de su capital. ¿Cómo va a evaluar estas alternativas? Utilizando indicadores de rentabilidad basados en el principio de ¿cuál? De costo-beneficio, que obviamente ya más adelante vamos a ver o retomar este tema que sé que ya lo hemos visto con anterioridad en otros cursos que han antecedido al presente. Entonces, la selección de los proyectos en el contexto del empresario es de acuerdo al que le dé mayor rentabilidad, pero a nivel, digamos, de instituciones públicas, pues está buscando una y como les digo yo, está buscando un impacto de inclusión social, un beneficio social, que eso es pues maravilloso, obviamente. Bien, en ese sentido, entonces, pues no tanto se hacen las evaluaciones desde el costo-beneficio, sino a través de, primero, pues haber jerarquizado los planes y programas de desarrollo, pero también a través de ver cómo podemos hacer, pues que ese proyecto realmente nos esté dando un costo de oportunidad em, eh, pertinente donde no suponga, o mejor, donde suponga el menor sacrificio posible. Es decir, en la práctica, entonces se trata después de identificar cuál es la decisión que más conviene, si es desde lo social, si es desde lo financiero o quizá, y que es lo ideal, desde las dos partes, desde lo financiero y desde lo social. Por eso es tan importante que en la formulación del proyecto, pues se permita clarificar los objetivos del proyecto y analizar en detalle las partes que lo componen, dependiendo pues obviamente de la profundización de los diferentes aspectos
mm, eh, que constituyen un proyecto, como es la identificación. Entonces, voy a repetir: identificación de la idea, perfil preliminar de la idea, estudio de prefactibilidad y estudio de factibilidad y diseño definitivo, en cada uno de los cuales se examina la viabilidad técnica, económica, financiera, institucional y ambiental y la conveniencia social de la propuesta de inversión. Entonces, insisto, un proceso inteligente para tomar la decisión de cómo invertir es a partir de la idea, del perfil, del estudio de prefactibilidad, llegamos a la factibilidad, donde los indicadores nos digan cuál es la mejor opción para invertir, es decir, eliminamos toda capacidad de subjetividad y de sesgo de valor que podamos tener para la estructuración de las decisiones que se tomen. Entonces, en todo libro está, bueno, que la identificación de la idea, acá que la tenemos en primera instancia, la identificación de la idea, entonces, insisto, es la primera etapa y que parte de la obtención de una amplia información sobre el sector económico y geográfico, donde se insertará el proyecto, que nos dará una panorámica sobre los recursos naturales, técnicos, humanos, disponibles reales, con los que se dispone, y sobre las condiciones económico-sociales favorables o desfavorables para el desarrollo del proyecto. Mire, hay que tener en cuenta que las monografías y los estudios regionales y los diagnósticos sectoriales aparecen como los instrumentos más idóneos en esta primera etapa. Entonces, uno cuando vaya a realizar el planteamiento de la idea de un proyecto, entonces es necesario hacer acopio de estos estudios sectoriales. Por ejemplo, cuando se trata de un proyecto del sector minero, em, entonces debemos tener información sobre la geología de la región, sobre las condiciones climatológicas, sobre la infraestructura disponible como vías de acceso, como electrificación, como telefonía, la abundancia o escasez de los recursos humanos y técnicos en esa zona, y pues además de las características socioeconómicas de la población, teniendo en cuenta no descuidar las políticas y los objetivos trazados por el gobierno y por los sectores económicos organizados de la región, que esos sectores económicos, esas partes interinstitucionales, todo eso se llama stakeholder, que son las partes interesadas. Bien, demos un ejemplo de un proyecto del sector agrícola. Entonces se precisa conocer condiciones de qué, de clima, de características del suelo, de la variedad de producción, de los niveles y de ingreso de los agricultores, de sus condiciones de vida, de la modalidad de cultivo, de la tecnología empleada, de la disponibilidad de vías y medios de transporte, de las costumbres, de las técnicas y canales de mercadeo y de distribución utilizados pues para sus productos, y de la presencia de conflictos sociales al interior pues de esas comunidades. Entonces, todas estas partecitas son vitales tenerlas en cuenta. Una metodología recomendable en esta etapa de la identificación de la idea es plantearse una serie de interrogantes que deben ser respondidos antes de seguir adelante. Unos ejemplos de esos interrogantes son: ¿cuál es la principal actividad económica de la región?
¿A cuántas personas directa e indirectamente espera beneficiar el proyecto? ¿Con qué servicios y de qué calidad cuenta la región, la zona, la localidad, el barrio? ¿Existen suficientes recursos humanos o físicos en la zona? ¿Cuál es el nivel de ingresos de la población? ¿Cuál es la situación de empleo de la región y su clasificación por sectores? Si es una zona de vocación industrial, agrícola, ganadera, minera, turística, de servicios, de comercio. En resumen, para tener la idea que tiene por objeto, o sea, ¿qué hace la idea? La idea tiene por objeto clarificar, mejor, clarificar una opción que se presenta entre muchas. O sea, cuando estamos seleccionando la idea, tenemos que seleccionar una, pero es que hemos planteado varias para entender la necesidad, la carencia del problema y aprovechar las oportunidades teniendo en cuenta aspectos económicos, técnicos, institucionales, ambientales, sociales y financieros. Bien, una vez tenemos esto, pasamos al perfil preliminar, que es esta partecita. Entonces, ya tenemos la idea. Si tenemos una idea seleccionada, pasamos al perfil. ¿Qué es ese perfil preliminar? Entonces nosotros, con base a los elementos de juicio obtenidos a través de los estudios previos, se plantean hipótesis en torno al producto o servicio frente a la población objetivo, a la viabilidad técnica de la propuesta y a sus posibles variantes derivadas del tamaño, la localización, los procesos técnicos disponibles, los modelos de organización en las etapas de instalación y operación, logrando una primera aproximación a la magnitud de las inversiones, los costos y los ingresos que permitan identificar preliminarmente esos flujos de caja, perdónenme, y la posibilidad de aplicar ciertos criterios de rentabilidad. Entonces, se puede resumir los aspectos que serían deseables conocer cuando el proyecto se encuentra en la fase de perfil. Entonces, los aspectos importantes son, en primera instancia, la situación general. ¿A qué hace referencia? Esa situación general hace referencia a la identificación del agente promotor del proyecto y a la motivación del mismo. En lo posible, es bueno hacer una reseña geográfica y socioeconómica del ámbito donde se ubicará el proyecto. También tener referencia a los objetivos de planes y programas nacionales, sectoriales, que sean pertinentes a los objetivos del proyecto. Esto es la situación general. Luego también debemos tener en cuenta el estudio de los propósitos del proyecto, es decir, tener claridad los resultados esperados en el corto, mediano y largo plazo, la descripción de los diferentes estudios que se adelantarán en la metodología prevista, la identificación de los promotores del proyecto y las responsables si es de cada fase o va a haber un responsable por todos. Bien, entonces tenemos analizar en el perfil preliminar del proyecto la situación general, el estudio de los propósitos del proyecto, las consideraciones de orden financiero. Estas consideraciones de orden financiero hacen referencia a las inversiones necesarias y, digamos, el estimativo de sus valores aproximados, a un presupuesto de costos de funcionamiento de ese proyecto, el presupuesto de ingresos previsto para cada uno de los periodos del horizonte del proyecto, donde se vean ventas, tarifas, transferencias y las fuentes posibles de financiación, ya sea privada o pública, nacional o internacional, tanto para el periodo de instalación como para el periodo de operación. Digamos que la cronología de la etapa de ejecución del proyecto teniendo en cuenta principalmente las siguientes actividades. Entonces, tenemos que para el perfil va primero la situación general,
2, el estudio de propósitos. 3, las consideraciones del orden financiero. 4, la cronología de la etapa del proyecto, donde vamos a tener en cuenta la creación del nuevo ente jurídico, la negociación y compras de terreno, la solicitud de autorizaciones, la construcción y obras civiles complementarias, la negociación y compra de equipos, montaje de equipos y maquinaria, los programas de capacitación. Es decir, un estudio a nivel de perfil debe seguir en lo posible las siguientes pautas de presentación. Una parte introductoria donde se clarifiquen los objetivos del proyecto, las metas a corto, mediano y largo plazo. Una presentación monográfica característica del sector o subsector y de la región donde se insertará el proyecto. Un resumen de las conclusiones derivadas de cada uno de los aspectos estudiados y de las recomendaciones argumentadas. Así también la presentación de cada uno de los aspectos como es una aproximación en primera instancia del estudio de mercado o estudio de necesidades, donde vamos a describir la demanda insatisfecha, la oferta actual y proyectada, los precios y tarifas y los mecanismos de comercialización. También debemos presentar el estudio técnico, donde vamos a tener las diferentes opciones de tamaño y relación con el mercado, donde vamos a tener las alternativas de localización, los criterios para su definición, identificación y selección de los procesos técnicos utilizados, la aproximación a los modelos administrativos, es decir, el mayor acercamiento posible a un bien que hacer del proyecto. Y pues obviamente hacer el estudio financiero que va, y cuando hablo del estudio financiero, no es propiamente llegar a toda la complejidad, sino que al menos tener el presupuesto y la cronología de las inversiones estimadas, digamos, en forma agregada, de tal manera que estén sustentadas en cotizaciones actualizadas, en presupuestos de los costos y que esos costos estén clasificados en costos de producción, en costos administrativos, en costos de venta. Entonces, ya con este perfil del proyecto, podemos dar cuenta y pasar a directamente el estudio de prefactibilidad. En este estudio de prefactibilidad se depura, por así decirlo, con mayor grado de detalle los aspectos que hemos mencionado anteriormente. Es decir, lo que se busca es que cada uno de los aspectos anteriores vayan acudiendo a ver si es preciso complementar mayor información con el fin, pues, de contrarrestar la hipótesis inicialmente planteada y se debe incluir en el estudio, entre otros aspectos, todo, insisto, la parte socioeconómica, de mercado, las variables que afectan el comportamiento, la definición de los principios o las principales opciones alternativas para el tamaño y localización. Es decir, iríamos ya en mayor profundidad. Es importantísimo tener en cuenta que el proyecto inicia con la idea, pasa al perfil y llegamos a la prefactibilidad. Bien, teniendo en cuenta esto, entonces, siempre que nos hablen del ciclo de vida de un proyecto, empecemos por la etapa de preinversión, pasamos a la etapa de inversión y finalmente o finalizamos con la etapa de operación. Bien. En este sentido, entonces, es muy importante tener en cuenta que para todo esto de antemano hemos debido hacer un análisis de cuál es la población objetivo. Y esa población objetivo, pues,
Todo depende de lo que estemos esperando del proyecto. Luego, la población objetivo, pues es ese conjunto de personas o de población que, digamos, a la que está orientada o a la que está orientado el proyecto. Y que también logre, pues bueno, verificar si es que vamos a manejar sus necesidades básicas insatisfechas o si es para menores de edad. Bueno, tanta forma diversa de las poblaciones. ¿Cómo hacemos para establecer la población objetivo? Primero, partimos de la población referencia. Puede ser la población total del municipio, puede ser toda la población, pero solo del hospital del municipio, o puede ser los estudiantes de grado décimo del municipio o los estudiantes de grado décimo de tal colegio. Luego pasamos a ver cuál es la población afectada y cuál es la población no afectada para poder hacer una discriminación consciente de si de pronto no estamos basados a través de los juicios de valor. Y finalmente, pues llegamos a poder establecer una población focalizada que sería la que podríamos ya decir, ah, bueno, esta es la población objetivo con la que voy a dar inicio a mi proyecto. Entonces, sí, es algo muy importante que debemos tener en cuenta. Quiero mostrarles acá que en todo esto siempre es bueno tener en cuenta que hay una diferencia sustantiva entre la propuesta de un proyecto y el anteproyecto. La propuesta va a tener el título, el planteamiento, la justificación, los objetivos, un marco de referencia preliminar, un diseño metodológico preliminar, el cronograma, presupuesto, en fin. El anteproyecto ya lo vamos a profundizar más. Entonces, listo, vamos a llegar a un título, a un resumen, a una introducción, vamos a llegar a la justificación, a las hipótesis, pero todo con mayor profundidad y vamos a llegar a un cronograma de ejecución, a un presupuesto, pero claramente estimado a partir de estudios y de análisis de los mismos. Luego, para poder llegar a todo esto, nosotros tenemos que haber comprendido el problema que está circundando a el proyecto que queremos realizar. Para esto, entonces, hay una metodología muy interesante que es la metodología del marco lógico. Esta metodología es una herramienta para facilitar, digamos, el proceso de conceptualización, diseño y ejecución y evaluación del proyecto, digamos, para focalizarlo de una manera más concreta. Esta metodología va a ser claramente explicada en en un próximo CIPAS, pero antes de terminar el que estamos realizando, esta web que estamos realizando, quiero que voy a dejar de compartir y vamos a mirar un momentico la guía de actividades que tenemos que manejar para esta primera parte. Y para que ustedes comprendan exactamente en esta primera parte qué es lo que deben entregar, cómo lo deben entregar y pues dando cumplimiento a lo exigido por, pues por la estructura metacognitiva y didáctica del curso académico en mención. Entonces, vamos a entrar al curso normalmente.
Entonces ya estamos accediendo al curso académico. Bueno, entonces, nuestro curso académico, como ya lo tenemos claro, es planificación, programación y control de proyectos. Bien, en esta primera instancia, entonces, tenemos el momento inicial. En este momento inicial, entonces, la guía de actividades está comprendida o soportada también por dos anexos que va a ser la presentación del equipo de trabajo y el desarrollo y la evaluación de los conocimientos previos. Entonces, primero vamos a ver la guía donde nos muestra o donde nos señala qué es lo que debemos hacer. Si bien en esta primera etapa, entonces, lo primero es, pues, digamos que en esta actividad que se va a desarrollar por parte de los integrantes del grupo de estudio, estará compuesta por los dos formatos que estábamos haciendo referencia. Entonces, uno, el anexo de presentación del equipo de trabajo, que ya lo muestro, y que lo vamos a... Yo serías tan amable, ¿me puedes confirmar si estás viendo el formato? Sí, señora, sí veo el formato. Ok, perfecto. Entonces acá es muy sencillo. Simple y llanamente, cada integrante del grupo pues da su nombre y apellido, su correo, su celular, la ciudad en la que se encuentra, el centro donde se encuentra y pues obviamente que si son del mismo grupo, pues será mm, mm, el tutor, pues va a ser el mismo para el grupo, pero es importante que cada uno lo coloque. ¿Por qué? Para que tenga certeza de que toda la información está coincidente. Bien. Ahora, la segunda parte, entonces, es el anexo 2, donde debemos realizar, entonces, en el anexo 2, lo que vamos a dar es respuesta a estas preguntas de una manera muy concreta. Entonces, número de actividades académicas del curso, tantas, actividad académica de mayor valoración. ¿Dónde vamos a ver esto? Pues en las calificaciones. Fecha de inicio de curso, 8 de febrero de 2024. Fecha de terminación del curso, tal fecha de mayo. Número de créditos del curso, se hizo la presentación, entonces 3 créditos. Entonces vamos a diligenciar estos dos formatos y me permito nuevamente devolverme a la guía. Ayer que la hice. Bueno, entonces, tenemos el anexo 1 de la presentación, tenemos el anexo 2 que es la respuesta a las 10 preguntas. Listo. En ese sentido, entonces, en este anexo 2, eh, em, simple y llanamente, pues vamos auscultando, por así decirlo, el curso académico y finalmente vamos a poder pues dar respuesta. Una vez tenemos toda esta parte, entonces es muy importante leer en su documento base que tienen que es un proyecto social. Entonces, un proyecto social como les toqué inicialmente, un proyecto social pues hace referencia a aquellos que si bien no tengan una contraprestación financiera, pero que van a ser de alto impacto, de alta ayuda,
a una comunidad excluida, a una comunidad vulnerable, en fin. Ahora, se va a enumerar y explicar el ciclo de vida de un proyecto que pues ya está claro como se presentó en la explicación que se acaba de dar. También consultar cuáles son las partes que compone un proyecto y definir brevemente cada una de ellas. ¿Para qué queremos esto? Porque hacemos la mayor aproximación a qué es un proyecto y pues llegamos al planteamiento de unas conclusiones. El documento lo consolidan, por favor, en Word. Es un solo documento por grupo. Y, perdóneme, o sea, el estudiante, discúlpeme, lo consolida en Word y lo convierte a PDF. Hay que tener en cuenta, en el entorno de aprendizaje, pues puedo consultar todas las referencias bibliográficas, pero miren, acá donde dice evidencias del trabajo independiente. Entonces, en esta actividad no se requiere evidencias del trabajo independiente. ¿Por qué? Porque vamos a entregar el trabajo grupal, es decir, vamos a entregar un trabajo por los 5 integrantes del grupo. Entonces, insisto, deben entregarlo en formato PDF. Debe tener pues su portada, su introducción, los objetivos, la tabla de contenido y la consolidación de los anexos. ¿Cuáles anexos? Anexo 1 y 2. Las respuestas a las preguntas y pues derivar unas conclusiones de todo, o sea, hacer como un análisis. Bueno, ¿para qué me sirvió esto? Y dos, ¿cómo está constituido? Pues el proyecto. Si logro ya adentrarme a una estructuración de cómo se hace un proyecto. Los invito a que por favor vean la rúbrica de evaluación donde hay que tener en cuenta, el primer criterio de evaluación va a ser presentar esos dos anexos. El segundo criterio de evaluación va a ser las respuestas a las preguntas. Y el tercer criterio, muy importante, no menos valioso, es aplicar las normas APA en todo el documento, inclusive en las referencias bibliográficas. ¿Listo? Entonces, insisto, va a ser un documento por grupo. ¿Hay alguna duda hasta el momento? No. Listo. Bueno, pues listo. Si no, si de pronto entraron tarde o alguna cosa, tranquilos que ya ahorita queda ya al ojo la grabación de esta web y la idea es que confiando en Dios la próxima semana, a ver si el tiempo nos lo permite, podamos hacer un CIPAS acerca de la estructuración del marco lógico, porque esto nos va a ayudar para que puedan tener mayor claridad acerca del planteamiento del proyecto como tal. Bueno, si no tenemos más dudas o no hay dudas al respecto. Ah, sí, Andrés, por favor, tienes la palabra. Bueno, profe, disculpa, entré un poquito tarde, pero Tranquilo. ya he ido trabajando con los compañeros del grupo en el foro Ah, muy bien. y tengo, bueno, una inquietud es respecto, bueno, si solamente hay un compañero que no ha participado en el transcurso de estos días. Lo esperamos unos días más, creo que la próxima semana ya no hay paso para retroalimentación Ujú. o, o ya damos ese paso para recibir la retroalimentación y subirlo, no sé. No, mira, casualmente acabo de explicar como de forma muy clara cómo deben hacer su proyecto. Sus docentes, tanto el ingeniero Miguel como la ingeniera Laura, han ido haciendo un barrido a los foros. Sin embargo, Andrés, sí, ¿cuál es tu docente? ¿El ingeniero Miguel o el ingeniero o la ingeniera Laura? No, usted, profe.
Entonces sería bueno que sepamos cuál es tu docente y si ya tienen más o menos consolidado el trabajo y requieres alguna realimentación, pues ni más faltaba para solicitársela a tu docente asignado. Si no, pues entonces ya, y si los demás compañeros no participan, pues el tiempo en esta fase inicial es bastante vertiginoso porque 2 semanas pasan bastante rápido. Entonces, pues nada, mandamos el trabajo porque lo importante es, insisto yo, mandarlo antes de tiempo, mandarlo completo para poder hacer todo lo que se requiera en el momento pertinente. ¿Listo? Listo, bro. Y otra cosa respecto al anexo 1, decía que teníamos que tener, bueno, los datos de los compañeros y los datos de usted, profe, que no los ha gestionado No, en el de los foro. compañeros y del tutor, no Por de la eso, directora de curso, es que usted es del tutor. la tutora de nuestro grupo. Ajá. Y por eso fue que en la presentación del día de hoy de la web número 1 está en uno de los apartes el perfil completo de cada uno de sus docentes. Con eso ahí tienen la información y tienen el correo de ellos, pero es del tutor. Hoy, Listo, profe, muchas gracias. bueno, gracias por tus preguntas. John, ¿tienes alguna duda? Hola, profe, buenas tardes. Sí, era respecto a eso, estamos en el mismo grupo con Felipe, con Andrés Felipe. Estamos ya 4 compañeros, hemos adelantado ya el trabajo, ya tenemos los 2 anexos, el desarrollo de las conclusiones, ya hemos Perfecto. subido al foro pues el documento en Word. Estábamos dándole espera al tema del otro compañero que no se ha, pues, no hemos contactado con él. Y de la parte del anexo 1 nos faltaría solamente la parte del tutor. Profe, en la parte de participantes nos figura usted como tutora. Entonces, por eso queríamos preguntarle si nos van a asignar otro tutor. Salgamos de una vez de dudas. ¿Qué grupo eres tú? Perdóname. El 34. A ver, vamos y sacamos de una vez de dudas, participantes. ¿34, cierto? Sí, señora. 34. No, ya están reasignados. Pues bueno, listo, no hay ningún inconveniente. Me está hablando es John, ¿cierto? Sí, señora. Perdóname a ver si entro por tu nombre. Estamos acá, ok. Sí, efectivamente estaría apareciendo ahí. Sin embargo, en la asignación de los grupos no sería ese. Sin embargo, ya vamos a verificar exactamente qué está sucediendo para poder estar seguros de quién es tu tutor, porque efectivamente acabo de entrar. Sí, señor, tú tienes la razón. Sin embargo, acá ya en los números de grupos que le revisé a cada docente está diferente. Ya vamos a unificar la información. Muchas gracias por hacernos caer en la cuenta de esta disyuntiva de la información. Sin embargo, entonces, por el momento, para los que estén, que yo soy su docente, entonces, mi nombre es Nidia Rincón, igual la información también está acá en la grabación de la web, Nidia Rincón, mi correo es nidia.rincón@unat.edu.co. ¿Qué más necesitan? Discúlpenme. Pide lo que es el celular y la ciudad y el centro. Ok, la ciudad, entonces estamos en Duitama y el centro es en SEAD Duitama, zona centro Boyacá, ¿sí?
Así tal cual como se los acabo de enviar por el chat. ¿Sí lo están viendo? Sí, señora, perfecto. Ahí sí, ahí ya llegó. Ok. Listo. Para los que tengan como docente a la ingeniera Laura, ella es del CEAT de Ibagué. Y los que tengan de docente al ingeniero José, él es del José Acevedo y Gómez. Bueno, no sé si tengamos alguna duda más. Profe, buenas tardes. ¿Cómo está, señora? Profe, es que tengo una pregunta. Sí, Estaba en la parte, en el numeral 3, donde nos preguntan la guía sobre las partes que componen un proyecto, ¿cierto? Entonces hay dos sí. preguntas, las cuales, o sea, bueno, me confundí. Entonces quiero confirmar si está bien. Las partes que componen un proyecto como la estructura, entonces yo consultaba lo que eran la problemática, los actores, el tiempo, el costo. No sé si o sea, no sé si estoy bien o hablaba sobre las otras que son las etapas o ciclos del proyecto. Allá es lo que te iba a responder. Tú misma diste, mira, acordémonos que si la pregunta es partes que conforman un proyecto, o pues digamos la primera aproximación a un proyecto que es el anteproyecto o la propuesta de proyecto, aquí en la grabación también les mostraba cuáles son las partes, ¿sí? Que esas partes de esa propuesta inicial del proyecto son, bueno, el título, el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, el marco de referencia, el diseño metodológico, el cronograma, el presupuesto y la bibliografía. Ahora, sí, la segunda pregunta es, estamos viendo cómo se conforma el ciclo de vida de un proyecto o las etapas de un proyecto, ahí sí son las de preinversión, inversión y operación. Bueno, Bueno, profe, muchas gracias. con todo gusto, su merced. ¿Alguien más? Bueno, si no tenemos más dudas, entonces con el mayor de los gustos, damos por finalizada la web conference del día de hoy. Como les comentaba, a ver cómo hacemos para poderles reunirnos en la próxima o la otra semana. Cualquier inquietud, por favor, directamente con sus tutores. Ellos están con la mejor disponibilidad para poderles colaborar y pues obviamente de mi parte, ni más faltaba con el mayor de los gustos. Si no hay más inquietudes, damos por finalizada la reunión la web conference del día de hoy. Gracias por su atención. Muchas gracias, profe, que esté muy bien. Con todo gusto, muy formales. Muchas gracias. Gracias.